Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la capacitación de Fundamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, dictado por nuestro estimado ingeniero Cristian Endara. Es importante mantener micrófonos apagados durante toda la capacitación. De igual manera, estimados participantes, solicitamos que las preguntas se las realicen en la parte del chat, ya que daremos lectura al final de la capacitación. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría en gestión alimentaria y empresarial, que desde el mes de marzo hemos dictado distintas capacitaciones y charlas gratuitas para ustedes mientras pasamos este tiempo en casa, para así aprovechar al máximo nuestro tiempo, adquiriendo nuevos conocimientos sobre diversos temas de interés. Por esta razón, en Estrategia decidimos extender nuestras invitaciones a distintos capacitadores para que nos puedan ilustrar con su conocimiento. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan esta noche desde diferentes países y nuestro querido Ecuador. Somos una empresa ecuatoriana y enviamos un abrazo a todos quienes nos acompañan. Antes de iniciar, quiero informarles que al final sortearemos 3 becas del 100%, 75% y 50% para 3 personas para el curso de seguridad y salud en el trabajo que se va a dictar del 31 de mayo al 4 de junio. Les invitamos a estar atentos. Pues esta noche tengo el honor de presentar a nuestro estimado ingeniero Cristian Endara, el cual tiene un máster en prevención de riesgos laborales y sus especialidades en seguridad en el trabajo, higiene industrial. Además es ingeniero industrial y de procesos, auditor interno en ISO 9001, en ISO 14001 y OSHA 18001. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro estimado ingeniero Cristian Endara. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, por tu presentación. Muy buenas noches contigo, con todos nuestros participantes, los que nos acompañan en esta noche. Sean todos bienvenidos a esta pequeña capacitación, bueno, esta pequeña charla, más que todo que vamos a estar teniendo el día de hoy. A continuación voy a proceder a compartirles nuestra pantalla. Por favor, Michelle, me sale que todavía no tengo habilitada la opción para poder compartir. Ahí sí. Ok, ahí sí estamos. Kelly. Listo. Bueno, pues estimados participantes, nuevamente les doy la bienvenida a esta charla que vamos a estar teniendo el día de hoy. Un promedio aproximado de 2 horas. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Por parte de Estrategia, pues les damos la más cordial bienvenida para quienes formamos parte de esta gran empresa ecuatoriana como es Estrategia. Pues es todo un honor el poder compartir con ustedes este tipo de espacios, compartirles un poquito de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, con el objetivo pues de que ustedes se puedan llevar lo mejor de estas charlas y tratar de plasmar. Ok, es lo que vamos a estar revisando el día de hoy, dentro de estas 2 horas de capacitación. Ok, entonces, a ver, el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de 2 temas principalmente. Sí, vamos a estar hablando en primer lugar de unas definiciones básicas en seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a preparar el día de hoy. Este es un pequeño preámbulo para lo que vendría en las fechas que les comentaremos más adelante, donde sí vamos a estar teniendo un curso de una semana. Es un curso bastante completo, pues que les va a servir mucho a ustedes para poder implementar
sus controles, sus medidas preventivas, además de cumplir con los requisitos legales que nos establece nuestra legislación, los organismos de control. Entonces, esta parte de seguridad y salud, ustedes deben saber que no solamente es el tema preventivo, de que queremos evitar que nuestros trabajadores se accidenten o se enfermen y por ende, pues, disminuyamos nuestra producción, tengamos costos inesperados por temas de operaciones, por temas de hospitalizaciones, medicamentos, etcétera. Entonces, no solamente la seguridad se trata del tema preventivo. ¿Es lo más importante? Sí, pero en nuestro país, pues nuestra legislación también está destinada para que cumplamos ciertos requisitos legales dependiendo del número de trabajadores que tenemos. Entonces, dentro de este curso de una semana, nosotros vamos a aprender cuáles son estos requisitos legales y qué debo cumplir yo. Entonces, la primera parte nos enfocamos en las definiciones y la segunda vamos a hablar ya netamente del contenido de este curso que va a durar una semana. Ok, empecemos. Vamos a ver el tema de definiciones básicas. A ver, yo creo que actualmente todo esto de la situación sanitaria que estamos viviendo, nosotros hemos podido aprender un poquito más acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Hemos aprendido de algunos términos o disciplinas que la componen. Por ejemplo, hablamos de la bioseguridad, hablamos de protocolos de bioseguridad, medidas de control preventivas, correctivas. Entonces nos hemos relacionado con una partecita pequeña de la seguridad y salud, ¿sí? Dentro de la seguridad y salud, pues podemos mencionar que esta es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Como les digo, engloba muchas cosas. Ya vamos a ver más adelante qué nomás engloba. Para acordarnos prácticamente de lo que es seguridad y salud, vamos a decir que esta se enfoca en dos cosas: en prevenir accidentes de trabajo y prevenir enfermedades profesionales, ¿sí? ¿Por qué es multidisciplinaria? Pues por lo que les digo, la integran varias disciplinas. ¿Y por qué decimos también que es una ciencia? Porque constantemente debe generar nuevo conocimiento, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando recién empezó la pandemia, no sabíamos muy bien cómo protegernos, cómo tratar de controlar, de prevenir los contagios contra este virus. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues tuvieron que estudiarse varias cosas, dentro de esas la seguridad y salud, de ahí salieron las medidas preventivas, salieron los controles, los protocolos de bioseguridad. Entonces, miren, se fue generando un nuevo conocimiento para adaptarnos a esta nueva situación. Ahora, dentro de la seguridad y salud, existen 5 fundamentos que contienen todas estas disciplinas que yo les comento. Entonces, dentro de estos fundamentos, como podemos ver, se encargan justamente de todo lo que es el control, prevención de los diferentes riesgos laborales. Entonces, miren, por ejemplo, en la seguridad y salud la compone la higiene industrial. La higiene industrial es la que se encarga de la gestión, prevención de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos. Más adelante ya vamos a ver más a detalle. Tenemos también la ergonomía. Se encarga de la gestión de los factores de riesgo ergonómicos. Tenemos a la seguridad industrial. Esta se encarga de la gestión y prevención de factores de riesgo mecánicos. La psicosociología se encarga de los factores de riesgo psicosociales y tenemos a la salud ocupacional, que se encarga de la prevención de enfermedades profesionales. Entonces, miren, está integrado por varias ramas aquí dentro de la seguridad y salud. Intervienen varias profesiones, ¿sí? Muchos profesionales intervienen aquí. Por ejemplo, tenemos ergónomos, higienistas, tenemos ingenieros, tenemos psicólogos, tenemos médicos, enfermeras. Entonces, miren, hay una gran cantidad de profesionales que intervienen, ¿sí? Por eso se dice que es multidisciplinario. Ahora, sigamos. Vamos a analizar otro concepto con el que siempre nos vamos a encontrar. Y aquí vamos a hablar de peligros. ¿Qué es un peligro? Puede ser cualquier fuente
condición o una situación que nos puede afectar negativamente. Puede afectar también a nuestras instalaciones, al medio ambiente y en ocasiones a una combinación de todos estos. En este ejemplo que podemos observar, aquí tenemos algunos productos químicos. Entonces, si nosotros los vemos ahí, tapados, almacenados, un producto químico siempre va a representar un peligro, así no lo estemos usando. Como podemos ver en algunos de estos productos tienen pictogramas color tomate, donde nos indica, por ejemplo, estos son corrosivos, son tóxicos, son irritantes, son cancerígenos, son dañinos para el medio ambiente. Entonces siempre van a representar un peligro. ¿Sí? Así hay elementos en nuestras áreas de trabajo que siempre van a ser un peligro. ¿Qué más podemos decir? Como les digo, va a estar siempre en todo momento en nuestras actividades laborales y nosotros no lo podemos eliminar nunca. ¿Sí? Eso sí, recuerden, nosotros a los peligros jamás los podemos eliminar. Como vemos aquí, por ejemplo, los productos químicos, todo el tiempo en múltiples actividades laborales, procesos productivos, actividades de limpieza, etcétera, usamos productos químicos. ¿Podremos dejar de utilizar productos químicos en el mundo? Pues muy complicado, ¿verdad? Entonces, no es este peligro que son los contaminantes químicos, siempre va a estar ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, trabajos en altura, en actividades de construcción, mantenimiento de edificaciones, cambio de luminarias, instalación, por ejemplo, de elementos metálicos, de techos, estructuras metálicas, mallas, por ejemplo, también. Entonces tenemos una gran cantidad de actividades que lamentablemente pues tenemos que hacer un trabajo en altura. ¿Qué es un trabajo en altura? Son actividades que nosotros realizamos sobre o por debajo del nivel del piso, sobre el nivel del piso que supera el 1.80 metros, siempre que nos subimos en escaleras, andamios, etcétera. Y por debajo del nivel del piso, pues cuando ingresamos a cisternas, alcantarillas, a pozos, etcétera. ¿Podremos eliminar eso? No, ¿verdad? Y el segundo ejemplo, pues también tenemos a las máquinas. En todas nuestras máquinas siempre hay dispositivos, elementos que nos pueden causar daño. Por ejemplo, nos pueden generar cortes, golpes, atrapamientos, punzamientos, entre muchas otras cosas. Si vamos a este ejemplo puntual, vemos que hay una sierra circular, una sierra de disco. Este es un elemento cortante que cuando lo encendemos está en movimiento. ¿Podremos eliminar este elemento cortante de la máquina? No, ¿verdad? Porque este elemento cortante es el que nos sirve para poder, pues, cortar diferentes elementos, metales, cortar maderas, piezas, etcétera. Entonces, no lo podemos eliminar. Podemos minimizar el peligro con, por ejemplo, colocando esta guarda de seguridad, colocando un botón de paro de emergencia, adiestrando a nuestros trabajadores, pero el elemento cortante va a estar ahí en todo momento. Entonces, como vemos, el peligro no lo eliminamos. Otro de los conceptos, el riesgo. En pocas palabras, ¿qué podemos decir del riesgo? ¿Sí? Para que se nos haga un poquito más fácil, más comprensible, podemos mencionar que el riesgo es la exposición de una persona a un peligro. Y dentro de esa exposición, pues hay una probabilidad de ocurrencia. Hay una probabilidad de que puedan pasar o no accidentes, enfermedades profesionales o daños materiales. ¿Sí? ¿De qué depende esta probabilidad? De las medidas preventivas que nosotros tengamos implementadas. Aquí, como observamos en el gráfico, aquí hay una probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto?, de que la persona sufra un accidente o no. Puede ser que se estabilizó su equilibrio y no pasó nada, no se cayó. O puede ser que perdió el equilibrio, se cayó, un accidente de trabajo. Ahora veamos unos ejemplos, ¿sí? Para relacionar un poquito más. Cuando yo hablo de peligros, voy a estar hablando de, como vimos,
condiciones que están presentes en mi área de trabajo y que me pueden afectar negativamente. Entonces, si yo analizo esta imagen, puede ser un ambiente de la construcción, de la minería. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué elementos, qué condiciones me pueden afectar? Pues, si yo netamente veo aquí, pues muchas cosas. Una de esas, la máquina en movimiento, la maquinaria en movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué me podría pasar a mí si me expongo a la maquinaria en movimiento? Entonces ahí viene lo que es el riesgo, probabilidad de ocurrencia, de que me puedan atropellar o no. Vamos con otro ejemplo. Tenemos el tendido eléctrico, ¿sí? ¿Cuál sería el peligro aquí? ¿Qué me puede causar daño del tendido eléctrico? La electricidad que está circulando por ahí, ¿no es cierto? ¿Podré yo eliminar eso? No. ¿Qué me puede causar a mí si me expongo a esa electricidad sin ninguna medida de seguridad? Pues puedo sufrir una electrocución. Vamos al ejemplo del tema de las máquinas. Tenemos elementos cortantes, punzantes, atrapantes en movimiento. ¿Sí? ¿Podré eliminar eso? No, ¿verdad? ¿Qué me puede pasar a mí si es que me expongo a este tipo de elementos sin medidas de seguridad? Concretamente con la sierra de disco, pues puede sufrir yo cortes, ¿verdad? Principalmente en miembros superiores, manos, antebrazos, brazos. Sigamos, más ejemplos. Otro de los peligros habíamos dicho que era el trabajo en altura. Nosotros no podemos eliminarlo. ¿Qué me puede pasar a mí si es que me expongo al trabajo en altura, si empiezo a trabajar en altura? Puedo sufrir muchas cosas. Entre ellas puede ser una caída a distinto nivel, ¿no es cierto? Me caigo de unos 2, de unos 3 metros. Puedo sufrir golpes leves. Puedo sufrir fracturas, diferentes extremidades de mi cuerpo. En casos extremos, incluso hasta la muerte. Este es un trabajo de alto riesgo. ¿Qué más? Otro peligro, lo que hablábamos, los productos químicos. Siempre van a estar ahí presentes. Así estén cerrados, identificados completamente, siempre van a representar un peligro. El momento en que yo les abro, estoy exponiéndome a ese peligro. ¿Y qué me puede pasar a mí si me expongo a un producto químico? Así sin ninguna medida de seguridad. Mi organismo puede actuar, responder de diferente manera y también va a depender de cuál es el efecto nocivo que me ocasiona el producto químico. Puede ocasionarme irritaciones leves, pueden ser alergias, pueden ser intoxicaciones, puede generarme quemaduras. Vamos a casos extremos, hay productos químicos que son mutagénicos, hay otros que son cancerígenos. Bueno, aquí para ya resumir, ¿sí? Relacionar estos dos conceptos, siempre que hablemos de peligros, debemos consultar, bueno, preguntarnos esto de aquí. ¿Qué existe en mi lugar de trabajo que me pueda accidentar o enfermar? Entonces ahí yo voy a identificar peligros. Tengo, por ejemplo, productos químicos. Tengo trabajo en altura. Tengo trabajo con elementos de las máquinas en movimiento. Tengo trabajos con electricidad. Tengo trabajos con ruido. Entonces ahí, cuando hablamos de peligro, son las causas. Y cuando yo hablo del riesgo, me pregunto, ¿cuál podría ser la consecuencia si es que yo me expongo a ese peligro? Entonces aquí hablamos de efectos, ¿sí? Al inicio, cuando yo les mencionaba el concepto principal de la seguridad y salud, les decía que se encarga de prevenir dos cosas. Uno eran accidentes de trabajo. Entonces, conozcamos qué es un accidente de trabajo. Siempre van a ser sucesos imprevistos y repentinos que me van a ocurrir a mí mientras estoy desarrollando mis actividades laborales para las que yo fui contratado. Me pueden ocasionar lesiones corporales donde yo me puedo recuperar, ¿sí? Supongamos, estaba yo circulando por el sitio de trabajo,
el piso estaba en mal estado o estaba resbaloso, pues me resbalé, me caí, tuve una fractura, entonces tuve una lesión corporal. ¿Puedo recuperarme? Sí, pueden ser temporales, pueden ocasionarme también incapacidades. Puedo cortarme una mano, puedo cortarme un brazo, una pierna, pueden pasar muchas cosas. O también los accidentes pueden ocasionarme incluso hasta la muerte. Todo depende de las actividades laborales que yo desempeñe. Por ejemplo, actividades de la construcción, de la minería, extracción de petróleo, son actividades que tienen un riesgo alto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo trabajo en altura y no uso arnés, no uso casco, no estoy entrenado? Pues si es que yo me caigo, ¿qué es lo más probable? Que yo sufra una fatalidad. Relacionemos estos tres conceptos. Peligro, pues ya sabemos, condiciones de nuestro ambiente de trabajo no se eliminan. Riesgo, ¿qué me puede ocasionar a mí el peligro? Y pues aquí un accidente cuando esta probabilidad de ocurrencia pues se transformó ya en una lesión. Vamos al tema de productos químicos, pues peligro cuando están ahí los productos, aunque sea estén almacenados, siempre van a estar ahí presentes. Riesgo cuando yo interactúo con el producto químico. Y accidente, pues supongamos que yo estaba trabajando con un producto químico que era explosivo, no me fijé, por ahí cerca estaban realizando actividades con una moladora, se generaron chispas y hubo una explosión. Entonces, accidente de trabajo. Y pues relacionamos con el último ejemplo. Peligro, teníamos el trabajo en altura. Riesgo cuando yo me estoy exponiendo a ese trabajo en altura. Y el accidente, pues cuando ya falló algo en mi sistema de seguridad. Ahora, ustedes se preguntarán, a ver, ¿todo lo que me pase a mí mientras estoy en el trabajo es considerado como accidente? Hay algunas cosas que sí y otras que no. Por ejemplo, ¿qué dice nuestra legislación? Nos dice que son calificados o considerados como accidentes el que se produce en mi sitio de trabajo mientras yo estoy cumpliendo mis actividades para las que fui contratado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, fácil, ¿no es cierto? Estoy haciendo mis actividades y me pasa algo mientras hago mi actividad para la que me contrataron, pues es un accidente. ¿Qué más? El que ocurre también mientras yo estoy cumpliendo las órdenes de mi empleador, me toca ir en alguna misión o en alguna comisión de servicios fuera de mi sitio de trabajo. ¿Sí? Supongamos que me envían en un viaje a Guayaquil, a Cuenca, tengo que ir a la sucursal que tengo allá de mi empresa, tengo que reunirme con un cliente, con proveedores, muchas cosas. Si es que a mí me llega a pasar algo en ese trayecto, yo estoy cumpliendo las órdenes de mi empleador, entonces también es un accidente de trabajo. ¿Qué más? El que ocurre por la acción de terceras personas. De igual manera, mientras yo estoy cumpliendo mis actividades de trabajo. Supongamos que estamos aquí en un centro de distribución. Como vemos, tenemos una persona que está operando un montacargas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ha cargado las uñetas pues con una carga que no le permite visualizar hacia dónde se está dirigiendo. Entonces está su línea de visión totalmente obstruida. ¿Qué pasa si este señor pues va circulando por ahí? Va un poco con exceso de velocidad. Hay una persona que está circulando por ahí, pues es golpeada por una de estas cargas. Entonces, miren, ahí la persona afectada estaba realizando sus actividades laborales y fue herida por una tercera persona. Entonces, ahí también es un accidente. ¿Qué más? El que ocurriere, ¿sí? Mientras estamos cumpliendo algunas pausas o interrupciones laborales, ¿sí? Que sean autorizadas por el empleador. Supongamos que estamos en la construcción y que todos a las 11 de la mañana tenemos 10 minutitos de descanso. Entonces, mientras yo estoy en esa pausa, puede ser una pausa activa, una pausa pasiva,
Y aquí vemos que es una pausa pasiva, están descansando, están sentados. ¿Qué pasa si les ocurre algo ahí a los trabajadores? Estaban justo transportando un material mediante un izaje de cargas. Se soltó una viga por ahí, le cayó a un trabajador que estaba haciendo su pausa. Accidente de trabajo. ¿Qué más? El que, por ejemplo, en las empresas que tengan organizaciones sindicales, gremiales, y si es que al trabajador le toca desplazarse de igual manera a una de estas reuniones que sean fuera de las instalaciones de la empresa, eso también será un accidente de trabajo. Y bueno, este de aquí también, el último, ¿sí? Y que es bastante famoso, es el accidente in itinere o en tránsito, ¿sí? Y esto es cuando a mí me ocurre algo mientras yo me desplazo desde mi domicilio a mi sitio de trabajo y viceversa, ¿sí? Pero debe haber una relación, eso sí, entre la hora de entrada, hora de salida de mi trabajo, de mi horario laboral, y también el trayecto que yo tome no debe ser interrumpido, por ejemplo, por motivos de intereses personales, familiares, sociales. Ejemplo, yo estoy dirigiéndome a mi trabajo, pero tomé una pequeña desviación. Quise ir a la tienda a comprarme un pan, un jugo, etcétera. Mientras yo tomé ese pequeño desvío para irme a la tienda, me llega a mí a pasar algo, pues ya no será un accidente de trabajo. El trayecto debe ser ininterrumpido, ¿sí? Y bueno, pues así como tenemos algunos que sí se consideran como accidentes, hay otros que no se consideran, ¿sí? Que la ley nos dice, estos no son accidentes de trabajo. Ejemplo, cuando el trabajador, por ejemplo, ingresa o está bajo el efecto de alguna droga, alguna sustancia tóxica, psicotrópica, y le llega a pasar algo. Ahí no va a ser considerado un accidente de trabajo, ahí más bien el trabajador puede ser sancionado, porque su condición no solamente puede causar el accidente y la afección a la salud de él mismo, sino también el de sus compañeros, ¿sí? Se considerará accidente si la persona está en estado etílico, si está bajo el efecto de alguna sustancia, bueno, más que todo efecto de alguna sustancia. Si es que, por ejemplo, esta fue causado por una tercera persona, ¿sí? Si es que, por ejemplo, que el trabajador le intentaron asaltar, le intentaron drogar, ¿y qué pasa? Esa persona va al trabajo, pues va ahí un poco mareada, se siente un poco mal. Entonces ahí sí podría ser considerado un accidente, pero ahí sería responsabilidad del trabajador notificar pues de lo sucedido y a lo mejor no se le permitiría trabajar ese día o ese momento bajo esos efectos. ¿Qué más? Cuando el trabajador, por ejemplo, intencionalmente o valiéndose de terceras personas causa el accidente. ¿Por qué la ley considera esto? Porque, por ejemplo, como ustedes deben conocer, las personas que están afiliadas al IES, pues aportan mensualmente. El IES es un seguro y dentro de este seguro, pues a nosotros nos dan una parte que nos cubre contra riesgos del trabajo. Entonces, este seguro que nos cubre contra riesgos del trabajo, nos cubre contra accidentes y contra enfermedades profesionales. Entonces, aquí hay prestaciones económicas, incluso hay indemnizaciones. ¿Y qué es lo que algunos trabajadores en alguna ocasión hicieron? Pues se autoaccidentaron, podemos decirlo así, para poder cobrar una indemnización, ¿sí? Por ejemplo, perdieron un dedo, perdieron una partecita de su dedo y eso es objeto de indemnización en algunos casos cuando el ente de control indique que así es, pero entonces eso pasaba y ya actualizaron la ley y pusieron esto, que si se identifica que el trabajador lo hizo por sus propios medios, pues no será considerado como accidente. ¿Qué más? También cuando el accidente, por ejemplo, es el resultado de alguna riña, de algún juego que están realizando los trabajadores.
¿Cuándo se suele presentar esto? Cuando es, por ejemplo, época de carnaval. ¿Qué suele pasar ahí? Empezamos a mojarnos, nos mojamos que con botellas de agua. ¿Qué es lo que pasa ahí? El piso se vuelve resbaloso, está mojado. Ha habido casos en empresas que empiezan a realizar esta actividad. Como les digo, piso mojado, pues una persona en una ocasión se cayó, se fracturó el brazo y quería reportar eso como un accidente de trabajo y pues la ley nos prohíbe hacer eso, ¿sí? Porque en este caso fue un juego que se estuvo desempeñando en las horas laborales. Aquí incluso tuvo el trabajador una sanción, ¿sí? Una sanción por estar realizando este tipo de actividades, ¿sí? Será considerado un accidente si es que el trabajador es, por ejemplo, sujeto pasivo durante este juego o esta riña que se está efectuando. Y bueno, pues vamos con la segunda parte que previene la seguridad y salud en el trabajo, y estas son las enfermedades profesionales. ¿Qué podemos mencionar de estas? Estas son afectaciones crónicas que sufre nuestra salud de manera directa por la actividad que nosotros desempeñamos y como consecuencia de la exposición a un determinado riesgo laboral. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estoy yo trabajando, cumpliendo mi actividad laboral y estoy expuesto a un riesgo laboral durante muchos años. Ahí puedo adquirir una enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia con las enfermedades comunes? Pues las profesionales son silenciosas. Estas no aparecen en una semana, en un mes o en un año. Pueden tardar muchos años en desarrollarse. Por ejemplo, estamos en el ámbito administrativo. ¿Qué pasa si estas personas tienen estas condiciones antiergonómicas durante muchos años? Como vemos aquí, no están apoyados completamente en la silla, no tienen soportes para los antebrazos, la pantalla está muy alta. Entonces, miren, hay una persona que incluso el pequeño tiene los brazos a la altura del nivel de los hombros. Entonces, todo eso es posturas forzadas. ¿Qué pasa si ellos están así por muchos años? Pueden adquirir una enfermedad ocupacional o profesional, un trastorno musculoesquelético. Veamos otro ejemplo. Tenemos el peligro, que es las cargas que tenemos en nuestro sitio de trabajo. Riesgo cuando yo empiezo a interactuar con estas cargas. ¿Qué pasa si yo estoy en un puesto, por ejemplo, en un centro de distribución, en la carga y descarga de productos, de camiones? Estoy durante muchos años sin ninguna medida de seguridad. Levanto cargas excesivas, no aplico la técnica correcta, no utilizo las ayudas mecánicas que tiene la empresa. En muchos años puedo tener una enfermedad profesional, un trastorno del sistema osteomuscular. Y vamos con el último ejemplo. Uno de los peligros más comunes en los sitios de trabajo, principalmente en empresas donde tenemos procesos productivos, donde intervienen máquinas, tenemos la presencia de ruido, ¿sí? ¿Cuándo es un riesgo? Pues cuando yo me expongo a ese ruido, empiezo a trabajar en la empresa. ¿Qué pasa si yo durante muchos años jamás me cuidé, jamás utilicé protección auditiva, jamás dieron mantenimiento a mis máquinas para disminuir el nivel de ruido, jamás me hicieron una audiometría para conocer cómo está el estado de mi audición? Entonces, dentro de muchos años yo puedo adquirir una enfermedad profesional denominada hipoacusia, que esa es la pérdida de la capacidad auditiva. Bueno, sigamos con el tema de definiciones, pero ahora ya nos vamos a adentrar en algo que también les he estado comentando y que son los riesgos laborales, ¿sí? Entonces, existen algunos tipos de factores de riesgo laboral donde se engloban estos peligros y estos riesgos que yo les he comentado. Por ejemplo, como yo les dije, la higiene industrial se encarga de la prevención y gestión de factores de riesgo
físicos, químicos y biológicos. Aprendamos qué son los factores de riesgo físico. Estos son aquellos generados por fuentes de energía. Siempre que hablemos de un factor de riesgo físico, no nos confundamos, que tiene que ver con alguna condición física, sea de instalaciones, de nuestro cuerpo, del medio ambiente. No. Cuando hablamos de factor de riesgo físico, recuerden, fuentes de energía. Estas fuentes de energía nos pueden causar daños a la salud, como ya vimos en el caso del ruido, es decir, enfermedades profesionales. Pero también nos pueden ocasionar accidentes. Ahora, ¿qué tipos de fuentes de energía tenemos? Tenemos al ruido laboral, tenemos a la iluminación deficiente. La iluminación deficiente se considera cuando tenemos exceso o falta de iluminación. Tenemos a las temperaturas extremas. Puede ser calor o puede ser frío. Tenemos también a las vibraciones. Aquí pueden ser vibraciones mano-brazo, como vemos en la primera imagen, cuando el trabajador empuña la herramienta que genera vibraciones, o vibraciones cuerpo entero, cuando todo nuestro cuerpo está sometido a la vibración. Principalmente, como vemos ahí, maquinaria pesada. Otra fuente de energía, las radiaciones ionizantes. Dentro de las radiaciones ionizantes, lo que todos hemos estado expuestos a algún momento en nuestra vida ha sido los rayos X, ¿sí? Para temas médicos. Aquí también tenemos radiaciones alfa, beta, gamma, de algunas fuentes artificiales o naturales. Por ejemplo, en la minería, en la extracción de gas, ahí tenemos algunas fuentes que son naturales, fuentes radioactivas. Otro tipo de fuente de energía tenemos a las radiaciones no ionizantes. Aquí intervienen, por ejemplo, todos los campos eléctricos, campos magnéticos, que generan todos nuestros equipos, nuestra tecnología, como vemos ahí, computadores, televisores, celulares, antenas de comunicaciones. Aquí también tenemos, por ejemplo, los rayos ultravioleta que generan nuestro sol. Tenemos los rayos láser que son utilizados en la medicina. Tenemos los rayos infrarrojos también que genera el sol, que generan actividades como la soldadura. Y el último tipo de fuente de energía, pues tenemos a la electricidad. Aquí dentro de la electricidad podemos estar expuestos a dos cosas. Contactos eléctricos indirectos, cuando nosotros topamos alguna parte de alguna máquina que no debería estar en tensión, es decir, no debería circular por ahí electricidad, pero algo está mal, algo está fallando en nuestra máquina. Y contactos eléctricos directos cuando estamos realizando actividades de mantenimiento con elementos por donde sí circula la electricidad y no hemos adoptado medidas adecuadas. Por ejemplo, no cortamos la electricidad, no señalizamos, no verificamos que haya ausencia de tensión. Entonces ahí pueden haber contactos eléctricos directos. Recuerden, factores de riesgo físico, fuentes de energía. Vamos con el segundo, factores de riesgo químico. Como su nombre lo dice, pues esa es corresponden a la exposición no controlada de estos contaminantes o productos químicos con nosotros las personas. ¿Qué nos van a causar los factores de riesgo químico? Nos pueden causar de igual manera enfermedades profesionales o accidentes. Y dentro de los factores de riesgo químico, dependiendo del estado de la materia y también del tamaño de la partícula, podemos encontrar algunos tipos. Por ejemplo, podemos encontrar polvos. Ejemplo de polvos, situémonos en una carpintería donde estamos tratando la madera. Ustedes han podido observar ahí que siempre hay este tipo de polvo de madera suspendido en el aire. Entonces, mientras más pequeñito es el polvo, la partícula, mucho más perjudicial para la salud.
neblinas. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos actividades de pintura con ayuda de compresores o cuando utilizamos diferentes sprays que nos sirven para actividades de limpieza de piezas metálicas o incluso para las actividades de graffiti que suelen hacer algunas personas. Ahí podemos ver cómo se generan las neblinas. Humos. Cuando nosotros observamos una persona que está realizando una actividad de soldadura, podemos visualizar un pequeño humo que suele generarse en esa actividad. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los gases. Entonces, dentro de los gases hay múltiples actividades que pueden generar este tipo de contaminantes. La más común es la que generan nuestros vehículos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el CO, el CO2. Y finalmente tenemos los vapores. ¿Sí? Aquí cuando, por ejemplo, tenemos contaminantes químicos en estado líquido, en estado sólido, que por acción de la temperatura empiezan a evaporarse. ¿Sí? O también nosotros podemos tomar un producto químico, lo destapamos, dejémosle ahí unos minutitos y vamos a percibir ya el olor, ¿sí? De este producto, porque ahí se está generando un vapor. Vamos con el tercer tipo de factor de riesgo y hablamos de los biológicos. Este ahorita nosotros ya debemos conocerlo al revés y al derecho. ¿Sí? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de el contacto que tenemos nosotros las personas con microorganismos vivos o las sustancias que estos derivan. Estos nos van a causar, por ejemplo, infecciones, nos pueden causar alergias o nos pueden generar toxicidad. Dentro de los factores de riesgo biológico tenemos algunos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos a los virus. Podemos tener a las bacterias, a los hongos y a los parásitos. ¿Sí? Entonces, como vemos, estos prácticamente son microscópicos en la mayoría de casos. No los podemos observar, están presentes en todo lado. Sí, hay un montón de virus, de bacterias presentes en una múltiple de elementos, de objetos animados que somos las personas y también objetos inanimados, que puede ser cualquier cosa. Puede ser un mouse, puede ser un teclado de una computadora, puede ser un celular, la manija de una puerta, el interruptor para encender la luz, puede ser incluso en el transporte público, ¿sí? Entonces, estos los encontramos en todo lado. Aquí también pasamos a revisar ya qué es la ergonomía. Este es el segundo fundamento de la seguridad y salud. Como yo les había dicho, esta se encarga de prevención y gestión de factores de riesgo ergonómicos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que se generan por la interacción de nosotros las personas con todo tipo de trabajos físicos. Estos, de igual manera, nos pueden generar enfermedades profesionales en la mayoría de los casos, pero también nos pueden generar accidentes. Tipos de factores de riesgo ergonómicos. Manipulación manual de cargas. Una carga se considera cuando es un objeto que supera los 3 kilogramos. Si es que yo estoy levantando, empujando, colocando, arrastrando cualquier objeto que supere los 3 kilogramos, ya se considera manipulación manual de cargas. El segundo tipo, movimientos repetitivos. Como su nombre lo menciona, pues acciones repetitivas principalmente realizadas por nuestros miembros superiores. Dedos, manos, antebrazos, brazos, en este tipo de actividades. Ensamblajes de partes, de piezas, actividades continuas. Y como último tenemos a las posturas forzadas. Entonces, como vemos, posturas forzadas son posiciones asimétricas de una postura normal del cuerpo humano, principalmente presentes en actividades de albañilería, de construcción, de plomería. Y dentro de la ergonomía también se estudia un poco las fuentes de energía.
pero no se las estudia desde el punto de vista que nos causan enfermedades o nos causan accidentes, sino se las estudia desde el punto de vista del confort. Por ejemplo, ¿cómo está la temperatura en nuestros sitios de trabajo, principalmente en áreas administrativas? Esta temperatura no me va a causar accidentes ni enfermedades, pero sí me genera disconfort térmico. De igual manera, las fuentes de ruido que yo tenga. Puede ser ruido exterior que producen vehículos, aviones. Pueden ser también, por ejemplo, mis equipos de oficina, mis teléfonos, mis impresoras, mis fax. Pueden ser el ruido que generan mis compañeros de trabajo. Entonces, todo este tipo de ruidos no me van a dejar sordo, pero sí me generan disconfort acústico. Y tercero, tenemos a la iluminación, que de igual manera no me va a dejar ciego, pero sí me va a generar disconfort lumínico. Por ejemplo, cuando mi puesto de trabajo está situado justo al frente de una ventana. ¿Qué pasa? Ingresa el sol por ahí y me genera un deslumbramiento directo. Vamos con otro de los fundamentos de la seguridad y salud y hablábamos de la salud ocupacional. Prevención de enfermedades profesionales. O también aquí tiene que ver con todo el tema de la vigilancia de la salud. Exámenes preempleo, periódicos o de retiro. Vamos con otro de los fundamentos y esta es la psicosociología. Prevención y gestión de factores de riesgo psicosociales. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que se generan de acuerdo o por la interacción que existe entre algunos factores laborales propios del trabajo y factores personales del trabajador. Cuando esta interacción es percibida de una manera negativa por la persona, pueden generarse este tipo de factores de riesgo, influyendo negativamente en la satisfacción de la persona, en su salud, en el rendimiento y generando, por ejemplo, efectos como estrés, depresión, fatiga mental. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, factores de riesgo psicosocial, jamás pueden decir el estrés es un factor de riesgo psicosocial. Eso es un efecto que nos generan los factores de riesgo psicosociales. Algunos tipos de factores de riesgo psicosocial pueden ser la carga y ritmo de trabajo excesivos. Puede ser que para una persona esto lo perciba que es una carga de trabajo normal, adecuada, y puede ser que para otra persona que hace el mismo trabajo pueda ser considerada excesiva. Por eso les digo que depende de cada persona. Aquí también tenemos casos de violencia laboral, acoso laboral, acoso sexual. Entonces yo ya no quiero bebé ya. Puede haber la inseguridad contractual y también el conflicto trabajo-familia. Y bueno, nos vamos con el último fundamento, y este es la seguridad industrial. Prevención y gestión de factores de riesgo mecánico. ¿Cuáles son estos? Son aquellos generados por la interacción de nosotros las personas con todo tipo de máquinas, de herramientas, pero adicionalmente también con instalaciones que están en mal estado. Tipos de factor de riesgo mecánico. Caídas al mismo nivel, ¿sí? Puede pasar en cualquier sitio de trabajo. Trabajos en altura, recuerden, por sobre 1.80 metros, sea por sobre el nivel del piso o por debajo del nivel del piso. ¿Qué más tenemos? Trabajos con máquinas, herramientas que están desprotegidas, sus puntos de atrapamiento, de corte, de punzamiento. También tenemos los equipos de elevación y transporte, puentes grúas, polipastos, tenemos grúas torre. ¿Qué más? Proyección de partículas. Cuando trabajamos con este tipo de elementos como moladoras, con esmeriles. Podemos también tener cortes, pinchazos por el uso de diferentes herramientas manuales, eléctricas.
Podemos tener también contactos térmicos en procesos industriales o también en negocios pequeñitos, como vemos en panaderías con hornos eléctricos, hornos de leña. Y bueno, pues aquí, una vez que ya conocemos todos los tipos de riesgos laborales, ¿sí? Que ya sabemos que es un peligro, que es un riesgo, los tipos de factores de riesgo, ¿sí? También ya sabemos que todas las actividades, absolutamente todas en el mundo, tienen estos peligros y estos riesgos. Puede ser en menor o en mayor medida, ¿sí? Por ejemplo, es distinto una actividad administrativa que una actividad en la construcción. Las dos actividades tienen peligros y riesgos laborales, pero distintos, ¿sí? Con mayores o menores consecuencias. Entonces, aquí cuando nosotros estamos expuestos a esto, debemos implementar ciertos controles, ¿sí? Existen los controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador. Esta es una jerarquización. Los más efectivos son en la fuente. ¿Por qué? Porque son, como su nombre lo dice, donde se genera el riesgo. En el medio de transmisión, distancia que existe entre el trabajador y entre la fuente de generación del riesgo. Y tercero, controles en el trabajador. Principalmente equipos de protección personal. Ahora nos hemos modernizado un poquito más en este tema de los controles y pues podemos mencionar que ahora existen, de acuerdo a la ISO 45001, existen controles duros y controles blandos. Los duros nos dice que es todo lo que nosotros podamos hacer, eliminar, sustituir o realizar un control de ingeniería. Y los blandos son controles administrativos o la dotación de equipos de protección personal. Bueno, sigámonos preparándonos para este curso que vamos a estar teniendo a finales de este mes, que ya les voy a dar la información más adelante. Hablemos un poquito del tema de señalización en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, de acuerdo a esta norma, la INE ISO 3864 nos indica que hay diferentes formas geométricas y colores para interpretar las diferentes señales y símbolos de seguridad. Por ejemplo, un triángulo que, como vemos ahí, que sea color amarillo con un icono negro, eso nos quiere decir que es una señal de advertencia. Entonces, ejemplos de señales de advertencia, la más común, la que vemos aquí, riesgo eléctrico. Sigamos, cuando vemos este círculo color rojo con esta barra a 45 grados, pues podemos decir que es una señal de prohibición. La más común, prohibido fumar. Esta de aquí sí ya nos debemos, debemos conocer de memoria todos nosotros. Círculo color azul con un icono blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que es una señal de obligación. ¿Sí? Como todos sabemos, pues el ejemplo más común en estos tiempos es el uso obligatorio de mascarilla. Cuando vemos, por ejemplo, cuadrados color rojo con un icono blanco en su interior, estamos hablando de equipos de lucha contra incendios. Ejemplo, el más común, una señal de un extintor. Y finalmente, cuando vemos este cuadrado verde con un icono blanco en su interior, estamos hablando de señales de salvamento o socorro. La más común, salida de emergencia. Aquí también podemos encontrar ruta de evacuación, punto de encuentro, ducha de emergencia, lavaojos. Y bueno, pues con eso terminaríamos la primera parte que estábamos hablando justamente del tema de definiciones. Entonces ahora ya estamos un poquito más preparados para adentrarnos más en la seguridad y salud en el trabajo. Ya cuando a mí me digan un accidente de trabajo, yo ya voy a saber qué es, o cuando me digan una enfermedad profesional, o cuando me digan un factor de riesgo físico, un biológico, un ergonómico. Entonces yo ahorita ya estoy un poquito más preparado.
o cuando me presenten diferentes señales de seguridad. Y bueno, pues aquí, estimados participantes, antes de continuar con nuestra charla, les queremos hacer la más cordial invitación para que ustedes sean partícipes de nuestro curso de seguridad y salud en el trabajo, que lo vamos a estar teniendo desde el 31 de mayo al 4 de junio, en un horario que va a ser de 7 de la noche a 9 de la noche. Sí, aquí vamos a pedir una inversión de $20 para todos los participantes. Recuerden que al final vamos a hacer algunas actividades donde ustedes van a poder participar, van a poder acceder a becas hasta del 100% en este curso. Entonces, manténganse con nosotros, participen y van a poder acceder a estos beneficios, ¿sí? Este es un curso bastante completo, bastante, bueno, podemos decirlo, es bastante completo en base a todos los requerimientos que nos han llegado por parte de varios de nuestros clientes. Nos han pedido que consideremos varias herramientas, cierta información que es bastante útil para las empresas para que puedan desempeñar de mucha mejor manera su gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Recuerden que aquí hay una parte preventiva, que es que nuestros trabajadores estén sanos, seguros, no tenga paros de producción. Y lo segundo es que hay requisitos legales, que si es que yo no los cumplo, puedo ser objeto de sanción, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito qué vamos a estar revisando en este día. Bueno, pues el día 1, sí, vamos a tener una pequeña introducción de lo que es la seguridad y salud, un poquito recordar conceptos básicos de manera un poquito rápida. Y nos vamos a adentrar en lo que son los factores de riesgo físico. Sí, aquí vamos a analizar a profundidad todas estas fuentes de energía, cómo se pueden producir en nuestros ambientes de trabajo y lo más importante, que yo considero que vamos a ver controles específicos para cada una de estas fuentes de energía. Entonces, esto les va a servir bastante a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a poder asociar, van a decir, a ver, en mi sitio de trabajo yo tenía ruido, tenía temperaturas extremas, tengo, por ejemplo, iluminación deficiente. Voy a poder identificar, a ver, de todos estos controles que yo aprendí en el curso de una semana, a ver, ¿cuáles me pueden servir para mi sitio de trabajo? Aquí vamos a ver algunos controles reales aplicados en ambientes laborales. El primer día vamos a hablar también a profundidad de los factores de riesgo químicos. Vamos a aprender, por ejemplo, las vías de ingreso al organismo de estos productos químicos. Vamos a hablar qué controles puedo tener yo aquí. Ventilación, señalización, equipos de protección personal, cómo debo almacenar yo mis productos químicos en base a la compatibilidad de los mismos. Vamos a aprender acerca de las fichas de datos de seguridad. Ya vamos a ver en esos días qué son estas fichas de datos de seguridad, para qué me sirven. Y el primer día, pues también vamos a estar realizando algunos ejemplos. Ustedes van a participar, ¿sí? Les vamos a plantear, por ejemplo, diferentes escenarios, diferentes ambientes de trabajo, y ustedes van a tener que identificar, por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué peligro veo ahí? Concretamente, el primer día que aprendimos factores de riesgo físico y químico, pues vamos a aprender ahí. ¿Qué factor de riesgo físico podré tener yo ahí? A ver, ¿qué peligro? A ver, ¿qué del área de trabajo de ahí, hablando en temas de factor de riesgo físico, le puede afectar? Entonces, a ver, por ejemplo, ahí, el ruido. ¿Qué riesgo, qué le puede ocasionar el ruido al trabajador? Pues una sordera, ¿no es cierto? Pérdida de la audición. ¿Y a qué factor de riesgo corresponde eso? Factor de riesgo físico. Entonces, así vamos a practicar para que cuando ustedes tengan que ir a sus sitios de trabajo, también lo puedan hacer de la mejor manera. Entonces, como ya vamos a ver, todos los días vamos a realizar esta práctica, ¿sí? De altura también, Cristian. Ustedes también practiquen, que puedan
asimilar todos los conocimientos y aplicarlos, como les dije al inicio de nuestra charla, lo puedan aplicar en sus sitios de trabajo. Vamos al día 2. El día 2 nos vamos a centrar a profundidad en qué son los factores de riesgo biológicos. De igual manera, ¿cuáles son las vías de ingreso al organismo? ¿Cómo se produce el contagio de estos factores de riesgo biológico con nosotros las personas? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir, para minimizar los contagios o las afectaciones a la salud por parte de estos? Aquí incluso yo les voy a dar algunos links, algunas fuentes bibliográficas que si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de este tipo de factores de riesgo biológico, pues lo puedan hacer. El segundo día también vamos a estar hablando a profundidad de los factores de riesgo mecánicos. Entonces aquí vamos a hablar ya específicamente, ¿qué puedo hacer yo para prevenir la proyección de partículas? ¿Cómo debo gestionar yo mis equipos? ¿Cómo gestiono yo el tema del mantenimiento? ¿Qué debo hacer en los trabajos en altura? Y de igual manera, vamos a estar realizando ejemplos de aplicación, revisando nuevamente puestos de trabajo, actividades, y ustedes van a identificar aquí cuál es el peligro, el riesgo y el factor de riesgo. Cabe indicar que también este curso es de aprobación, entonces todos los días se les va a enviar a ustedes unos talleres pequeñitos, prácticamente que van a contener esto, lo que estamos viendo aquí, un puesto de trabajo y que ustedes identifiquen cuál es el peligro, el riesgo y el factor de riesgo. Son talleres simples, no son complicados, ¿sí? No nos van a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Es netamente para que nosotros practiquemos. Al final del curso, nosotros vamos a dar un examen para que podamos aprobar y obtener nuestro certificado. Día 3, nos vamos a centrar en los factores de riesgo ergonómicos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver qué medidas preventivas podemos aplicar para la manipulación manual de cargas, para las posturas forzadas o para los movimientos repetitivos. Aquí incluso yo les voy a presentar un caso real aplicado en una empresa donde realizamos un análisis ergonómico y qué medidas preventivas se aplicaron. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona esto de la ergonomía. Vamos a ver algo práctico. El tercer día vamos también a estar hablando de los factores de riesgo psicosociales. ¿Cuáles son? ¿Cómo me pueden afectar en mis organizaciones? ¿Qué debo hacer yo para prevenirlos, para poder controlarlos? Y de igual manera, pues vamos a continuar con los ejemplos de aplicación, lo más importante que ustedes practiquen. Nos vamos al día 4. Una vez que ya conocemos más a profundidad todo este tema de los factores de riesgo laboral, ya nos vamos a ir a un tema netamente preventivo. Aquí vamos a aprender cuáles son las causas directas e indirectas que me ocasionan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Vamos a ver cómo identificamos este tipo de causas y cómo se las debe prevenir. Vamos a hablar otro tema también bastante importante, que son los equipos de protección personal. Entonces vamos aquí a aprender que no solamente debemos ir, comprar y entregarle al trabajador, sino vamos a ver que aquí también hay un proceso de gestión que debemos llevar para poder utilizarlos, para que estos tengan una vida útil larga, para que le duren al trabajador. Entonces todo esto vamos a aprender. Y en los ejemplos de aplicación del día 4, yo les voy a plantear diferentes puestos de trabajo y como ya aprendimos todos los tipos de equipos de protección personal que existen, pues ustedes me van a decir, ¿qué le damos al trabajador de la primera imagen? Ámbito de la construcción, está al aire libre, están en trabajos a cielo abierto, ¿qué será de darle ahí? En la segunda imagen, trabajador con una moladora, ¿qué le damos a esta persona?
le damos ropa de trabajo, le damos casco, le damos gafas. Entonces, todo esto vamos a practicar en el día 4. Y finalmente, en nuestro día 5, para cerrar el curso, nosotros vamos a estar hablando del tema de normativa legal. Como les dije, esto es algo importantísimo. Así yo tenga menos de 10 trabajadores, yo debo cumplir con ciertos requisitos legales. Entonces, yo ese día les voy a dar la visibilidad de qué requisitos legales debo cumplir yo, si es que tengo de 1 a 10 o de 1 a 15 trabajadores, qué debo cumplir yo con el Ministerio de Trabajo o con riesgos del trabajo del IES. De igual manera, las empresas que tienen más de 10 trabajadores, ¿qué deben hacer? Yo les voy a dar la visibilidad. Vamos a ver punto por punto, requisito legal por requisito legal, individualmente, qué debemos hacer, a quién debemos presentar, en qué fechas. Miren, las empresas de más de 10 trabajadores deben cumplir muchas más cosas, ¿sí? Que las que son pequeñitas. Vamos a hablar también de algunos cuerpos legales en seguridad y salud para que si en algún momento ustedes necesitan algún tipo de información, al menos pues conozcan a qué cuerpo legal pueden acudir. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de este decreto ejecutivo 2393. Vamos a hablar de esta decisión 584, de la resolución 957. Todo va a ser un resumen sintetizado, ¿sí? Para que pueda ser de fácil entendimiento como estamos teniendo nuestra charla del día de hoy. E incluso les voy a presentar un modelo de sistema de gestión en seguridad que es totalmente gratuito. Vamos a revisar qué nomás contiene este modelo de sistema de gestión. Si ustedes desean, lo pueden aplicar en sus empresas. Vamos a hablar también de una normativa que nos rige, que nos establece cómo se debe proceder con todo el tema de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales. Entonces, esta es la resolución 513. Y vamos a hablar también del tema de los servicios médicos en las empresas. Entonces, aquí también vamos a ver cuándo debo tener yo un servicio médico, cuándo debo tener yo una instalación física, un botiquín, cuándo debo tener yo un médico ocupacional. Les voy a mostrar también las instituciones de control que existen, qué actividades hace riesgos del trabajo del IES, cuáles hace el Ministerio de Trabajo, qué debo cumplir yo con cada una de ellas. Y finalmente, pues vamos a hablar también acerca de la conformación de comités de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver si es que mi empresa debe o no conformarlo. ¿Con cuántos trabajadores debería yo tener un comité? Entonces ahí vamos a hablar de las funciones también que debe cumplir este comité. ¿Cada cuánto debería reunirse? ¿Qué vigencia tiene? Porque recuerden que este comité es registrado y aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Y lo más importante en este último día 5, yo les voy a dar a ustedes los ejemplos de las actividades que desempeñan los comités. Vamos de igual manera a ver algunos ejemplos reales de empresas que han realizado pues actividades en una determinada área o en una determinada fecha, pero vamos a ver ejemplos reales de actividades que ha desempeñado diferentes comités en algunas empresas. Entonces, estimados participantes, nosotros les invitamos para que ustedes sean partícipes a este curso de seguridad y salud en el trabajo que lo vamos a estar desarrollando desde el 31 de mayo al 4 de junio, en horario de 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Inversión solamente $20. Si ustedes quieren inscribirse, quieren participar en este nuevo curso que vamos a estar teniendo, como vemos, una semanita, vemos que es bastante completo. Sí, yo voy a salir de aquí ya prácticamente con los conocimientos ya más que básicos en el tema de seguridad y salud para yo mismo tratar pues de implementar todo esto en mi empresa. Aquí tienen los números de contacto
para las inscripciones. Pueden hacerlo también a través de cualquiera de nuestros grupos de WhatsApp. Entonces, todos quedan cordialmente invitados. En este momento voy a dar paso a nuestra moderadora para que nos comente si es que tenemos alguna pregunta, algún comentario de nuestros participantes y para que posteriormente ya realicemos las actividades del sorteo con nuestros participantes. Muchas gracias, ingeniero Endara. A continuación, pues sí, vamos a dar paso para que puedan realizar sus preguntas por medio del chat virtual a nuestro ponente. Sin embargo, previo a ello, vamos a indicar la modalidad del sorteo del 100%, 75% y 50% de beca para el descuento del curso de seguridad y salud en el trabajo que se va a dar del 31 de mayo al 4 de junio con nuestro estimado Cristian Endara. El sorteo consiste de la siguiente manera. Les voy a compartir un link de acceso a una pequeña trivia. Las preguntas consisten de la capacitación que acabamos de escuchar y los 3 mejores puntajes se van a hacer acreedores al 100, 75 y 50% de descuento. Es importante que adjunten la captura del puesto que obtuvieron y puedan hacer llegar a cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp, adjuntando sus nombres completos, país y correo electrónico. Así que en este momento les voy a hacer llegar el link de acceso. En este momento pueden encontrar en el chat de la plataforma Zoom el link de acceso. Al igual en Facebook, les van a compartir el link para que puedan participar. Adicional a ello, si desean obtener el certificado de asistencia de la capacitación del día de hoy, se pueden comunicar con nuestros asesores en el grupo de WhatsApp. El valor es de $5. Pues a continuación vamos a dar paso a la lectura de las preguntas. Tenemos una consulta de nuestro estimado Jonathan Gómez que nos pregunta, ¿el accidente en itinere aplica en vehículo propio? Sí, exactamente. Sí aplica en vehículo propio. No necesariamente yo debo tener un transporte de la empresa para poder movilizarme de mi domicilio al trabajo y viceversa. Hay muchos colaboradores pues que nos hemos movilizado, sea en transporte público, vehículos propios, en taxis. Entonces, en efecto, sí se considera un accidente in itinere. Muchas gracias, estimado ingeniero.